Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en nuestro curso de complementos de análisis para continuar viendo la unidad 5 del programa referida a series y residuos. En la clase anterior hemos iniciado el estudio de todo lo que es sucesiones numéricas en el campo de los números complejos y hemos visto varias propiedades de las sucesiones numéricas, insisto, para en esta clase poder ver especiales tipos de sucesiones que en realidad son las series numéricas, en las que los términos que vamos a sumar, una cantidad infinita en principio, son números complejos. Para ello hace falta, digamos, tener presentes los contenidos de nuestro estudio de sucesiones numéricas, dado que una serie nos lleva naturalmente a una sucesión numérica que es la sucesión de sumas parciales. Así que nosotros, luego de ver en esta clase una presentación sobre las series y sus propiedades, criterios de convergencia, muchos de los cuales en realidad son extensiones de lo que conocemos sobre series de números reales, vamos a empezar a ver qué pasa, nos vamos a interesar por el problema en el cual en una serie los términos que se suman no necesariamente sean constantes, coeficientes, sino también funciones. Vamos a analizar toda la problemática de las series funcionales y para ello vamos a primero necesitar estudiar en general lo que son las sucesiones funcionales. Vamos a obtener varias propiedades interesantes que nos van a permitir justificar con todo rigor los resultados que vamos a ir obteniendo tendientes a los desarrollos en serie que más nos van a interesar, que van a ser los desarrollos en series de Taylor y una extensión de los desarrollos en series de Taylor que vamos a ver en la segunda mitad de esta unidad. Así que ya vamos. Primero nos vamos a poner de acuerdo, aunque sea bastante natural lo que vamos a hacer, nos vamos a poner de acuerdo en lo que es una serie numérica. Una serie numérica necesita que tengamos definida una sucesión numérica. Es decir, números complejos, Z0, Z1, Z2, todos ellos, cada uno de ellos un numerito complejo. Definimos la serie numérica asociada a esta sucesión numérica, simplemente lo denotamos con el símbolo suma desde j igual a 0 hasta infinito de los zj, entendiendo que va a querer representar qué pasa si sumamos los infinitos términos de la sucesión, z0 más z1 más z2 y así sucesivamente. Necesitamos asignarle a esto un sentido porque nosotros sabemos que las operaciones numéricas en números complejos se definen, por ejemplo, la suma está definida para dos números complejos. Entonces, acá tenemos infinitos números complejos, por lo tanto tenemos que asignarle un sentido a esto. El sentido que le vamos a asignar es justamente el esperable. Definimos para cada n natural, s sub n la suma desde j igual a 0 hasta n. O sea, si esto es una suma desde 0 hasta infinito, entendida así, s sub n va a ser qué pasa si yo sumo los términos desde el 0 hasta el n, z0 más z1 más z2 más y así hasta zn. Por supuesto que ahí sí, cada Sn es un número complejo porque es una suma finita de números complejos que por supuesto que da un número complejo. Ese término, o sea, S sub n, se puede ver como el término de una sucesión numérica. Obviamente está bien definido para cada n en n y se llama, por supuesto, la sucesión de sumas parciales de esta sucesión, o sea, correspondiente a esta serie. Podría ocurrir que esa sucesión converja o diverja infinito o simplemente no converja porque oscila. Entonces, si converge a algo, si S sub n converge a algo, ese algo tiene que ser un número complejo, S digamos. Y en ese caso vamos a definir la suma infinita de los ZJ como directamente igual al número S. Y vamos a decir que la serie infinita converge a S. Es decir, la serie suma de j igual a 0 hasta infinito de los zj converge a S si es que la sucesión de sumas parciales es una sucesión numérica
que va a estar bien definida siempre y que converge al número S. Entonces, como les digo, allí en otras, digamos, lo que hacemos es usar la terminología suma desde j igual a 0 infinito de zj igual al número S. Obviamente S es el límite de la sucesión S sub n. O sea, es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, del enésimo término de la sucesión S sub n. Por lo tanto, es límite cuando n tiende a infinito de, acá tenemos la definición de Sn, suma desde j igual a 0 hasta n de zj. ¿Y qué quiere decir esto? Acá tenemos, por supuesto, esto es S sub n. Sabemos perfectamente lo que quiere decir que una sucesión S sub n converja a S, que para todo epsilon existe n, tal que para todo n mayor o igual que n, el enésimo término de la sucesión, es decir, S sub n, difiere de S en menos de epsilon. Es decir, para n suficientemente grande, la suma ya se estabiliza cerca, digamos, se estabiliza no, quiere decir, llega y no se va más de un entorno en las cercanías de S. El módulo de S sub n menos S es menor que epsilon. Y como S sub n es una suma desde 0 hasta n, esto no dice otra cosa que sumando la cantidad suficiente de términos, y tantos como yo quiera a partir de Sn mayúscula, ya estoy cerca, arbitrariamente cerca, tan cerca como yo quería, medido a través del epsilon, tan cerca como yo quería de S. Podría ser que la sucesión S sub n, como cualquier sucesión compleja, no tenga límite, ya sea porque oscile o ya sea porque diverja a infinito. En ese caso vamos a decir, en cualquiera de esos dos casos vamos a decir que la serie completa, es decir, desde 0 hasta infinito, suma desde 0 hasta infinito de zj, vamos a decir que diverge. Lo primero que vamos a presentar es un criterio, como una especie de adaptación del criterio de convergencia de sucesiones de Cauchy. Es muy útil, por supuesto. Recuerden que una sucesión era de Cauchy cuando para cualquier epsilon existía un n tal que dos términos cualesquiera por encima de ese n, o sea, con su índice por encima de ese n, ya estaban a distancia menor que epsilon. Eso es perfectamente adaptable a lo que es las series. Vamos a ver cómo. Primero vamos a aclarar esa definición de sucesión de Cauchy que tenemos, que hemos visto durante nuestro estudio de sucesiones. Lo podemos adaptar, es simplemente unos cambios de variables para decir que una sucesión cualquiera, sea una sucesión de sumas parciales o cualquier sucesión de números complejos, es de Cauchy si solo si para cualquier epsilon positivo existe n mayor o igual que 1, tal que si uno toma cualquier m mayor o igual que cualquier n que sea mayor o igual que n mayúscula, S sub m menos S sub n menos 1 en módulo es menor que epsilon. Con algún cambio de variable esto se puede ver rápidamente, que es equivalente a que para todo epsilon existe n, tal que para todos m y n, no importa cuál de los dos sea mayor o igual que n, Sm menos Sn es menor que epsilon. Bueno, con unos cambios de variable esto es casi inmediato, pero pienso que se entiende rápidamente porque es lo mismo esto que la definición que hemos dado de sucesión de Cauchy. Pero aquí prefiero anotarla así porque nos va a servir para este criterio para analizar series numéricas. La adaptación del criterio de Cauchy, las sucesiones de Cauchy son exactamente las sucesiones convergentes, lo podemos usar para esta proposición, para estudiar la convergencia de las series. Y justamente, una serie compleja es convergente si solo si, para todo epsilon mayor que 0, hay un número natural mayor o igual que 1, tal que para cualquier parejita de m y n con m mayor o igual que n, que ambos sean mayores o iguales que n, la suma desde j igual a n hasta m de zj es menor que epsilon.
Antes de decir cómo se demuestra esto, digamos bien coloquialmente qué es lo que dice. Para cualquier epsilon, supongamos que yo tengo una suma infinita z0 más z1 más z2 más z3 más z4, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nunca terminamos, pero hagamos de cuenta, con una imagen mental, que tenemos esa suma escrita en el pizarrón. Lo que esto nos dice es, date un epsilon positivo, por ejemplo 0,01. Bueno, si la serie es convergente, vas a ser capaz de encontrar un n tal que si a partir de ese n sumas tantos términos como quieras, desde el n hasta que vos quieras, para cuando quieras, la suma de esa parte de la cola de la serie no va a superar a epsilon. Eso es lo que dice, digamos coloquialmente, esto. ¿Mm? Que para n suficientemente grande, si yo sumo cualquier cantidad de términos de la serie por detrás de ese del zn, no importa cuánto sume, yo nunca me voy a pasar en módulo de epsilon. Por supuesto que esto nos va a ayudar, porque si le llamo s sub n a la sucesión de sumas parciales de la serie que tengo, y tomo dos números m y n naturales, de modo que m sea mayor o igual que n, ¿quién es ese sub m? La suma parcial hasta m sería z0 más z1 hasta zm. Pero como m es mayor o igual que n, puedo parar un ratito en n-1, o sea, sumar desde 0 hasta n-1 y luego desde n hasta m. ¿Correcto? Todos los términos de acá están los términos hasta n-1 y acá están desde n hasta m. M es mayor o igual que n. ¿Y esto qué es? Esto es precisamente s sub n-1 más el otro término. Así que si yo relaciono que Sm es igual a Sn-1 más esta suma desde n hasta m de los zj, me queda que S sub m menos S sub n-1 es la suma de dj igual a n hasta m de los zj. Y entonces ahora ya, por supuesto que tengo todo armado, porque si Sn converge, o sea, Sn converge sí, solo si es de Cauchy, y es de Cauchy sí, solo si se cumple esto que tenemos acá, que lo tengo que copiar acá. Para todo epsilon existe n mayor o igual que 1, tal que para todos m y n mayor o iguales que n, el módulo de sm menos sn menos 1, que ya sé que es esto, es menor que epsilon. Y eso es lo que quería probar. Y eso tiene una consecuencia inmediata que da una condición necesaria, pero por supuesto que no suficiente para convergencia de una serie. Si una serie converge, el término enésimo tiene que tender a cero conforme n tiende a infinito. O sea, no hay forma de que una serie converja si el término enésimo no converge a cero cuando n tiende a infinito. O sea, la sucesión Zn tiene es una sucesión Zn, por lo tanto su enésimo término puede o no converger a cero. Si la serie converge, el enésimo término converge a cero, que nos va a ser, por supuesto, de utilidad. Tomamos cualquier epsilon mayor que cero para demostrar esta convergencia. Como la serie converge, ya sabemos por nuestro resultado anterior, del cual este es un corolario, que hay un n mayor o igual que 1 a partir del cual si yo sumo todos los términos desde n en adelante, los que quiera, para n y m arbitrarios mayor o iguales que n, la suma desde j igual a n hasta m de los zj en módulo no supera a epsilon. Eso es lo que decía el teorema anterior, la proposición anterior. Como esto es para todo m mayor o igual que n y mayor o igual que n, si yo tomo m igual a n que está permitido, me quedaría que para todo n mayor o igual que n, la suma desde j igual a n hasta n de los zj en módulo es menor que epsilon, pero ¿quién es esa suma? Y es solamente zn la suma, porque hay un solo término en esta sumatoria, y por lo tanto esto es el módulo de zn. Eso es lo que es
menor que epsilon. Así que hemos mostrado que para todo n mayor o igual, dado el epsilon hemos mostrado que hay un n a partir del cual cualquier término que corresponda a un n mayor o igual que n de la sucesión que estoy tomando de la sucesión Zn en módulo es menor que epsilon. Eso es lo que está demostrado acá. Y como epsilon es arbitrario, esto es que hemos demostrado por definición que la sucesión Zn converge a cero. Un ejemplo de serie numérica y sumamente útil que lo vamos a estar revisitando varias veces, es lo que llamamos la serie geométrica, que no presenta mayores diferencias en cuanto a lo que uno sabe con la sucesión, con las series geométricas de números reales. Nada más que acá hay que tener en cuenta que podemos tener números complejos en danza, así que si yo tomo un número complejo fijo, W0, por ejemplo i, por ejemplo un medio de i, por ejemplo 3 más 5i, cualquier número complejo, y ahora ya lo considero fijo, puedo considerar la sucesión en la que considero las potencias de W0 y armar la correspondiente serie infinita, es decir, W0 a la J con J desde 0 hasta infinito. Eso es lo que se llama una serie geométrica de razón W0. ¿Cómo estudiamos la convergencia de esto? Por los métodos clásicos. Por una simple inducción en n, se puede mostrar que si la suma parcial, es decir, la suma de j igual a 0 hasta n de los W0 a la j, es decir, la enésima suma parcial de esta serie, se puede calcular como 1 menos la razón W0 a la n más 1 sobre 1 menos W0. Si el W0 es un complejo de módulo menor que 1, esto, obviamente, si me imagino la forma exponencial, va a ser W0 igual a R a la N, R por E a la I tita, por lo tanto W0 a la N más 1 va a ser R a la N más 1 por E a la I N más 1 tita, y por lo tanto el complejo E a la I por N más 1 tita va a tener módulo siempre 1, pero el módulo de W0 a la N más 1 va a ser R a la N más 1, que como es menor que 1 tiende a 0. Y en ese caso, al tender esto a 0, esta sucesión, digamos, la sucesión de sumas parciales, el límite cuando n tiende a infinito, me pregunto si esto tiene límite, y bueno, esto es una constante, esto es constante, esto tiene límite 0, así que existe el límite de la sucesión y vale 1 sobre 1 menos W0. Así que si la razón es un complejo cualquiera de módulo menor que 1, seguro que la serie geométrica de razón, ese número complejo, converge a 1 sobre 1 menos la razón. Si W0 es un complejo de módulo mayor o igual que 1, obviamente para todo J mayor o igual que 0, ¿qué va a pasar con el enésimo término de la sucesión, digamos, el jésimo término de la sucesión, digamos, de la serie? El módulo va a ser mayor o igual, bueno, por supuesto, el módulo de W0 a la J es lo mismo que el módulo de W0 elevado a la J. Y esto es mayor o igual que 1, todo esto es mayor o igual que 1. Y por lo tanto, no se cumple que el enésimo término de la serie converja a 0. Por lo tanto, la serie no va a ser convergente. La serie va a diverger. Ahora nos preguntamos, cuando tenemos series, ¿qué operaciones con series podemos hacer? Si bien es posible definir varias operaciones entre series, nosotros nos vamos a quedar con dos sencillas, pero son las que más nos van a ser de utilidad. Supongamos que tengo dos series con términos ZJ y WJ respectivamente, dos series complejas y K una constante compleja. La operación de suma de las dos series
sea, la serie suma es la serie cuyo término general es la suma de los términos generales. Decimos que esa es la suma de las dos series estas. Y otra en la cual a cada término de la serie lo multiplique por una constante, o sea, k por zj. Esto es lo que conocemos como el producto de una serie por una constante. Nos preguntamos si estas nuevas series que obtenemos en base a dos series conocidas hay alguna relación entre la convergencia de estas series y las de estas si es que estas fueran convergentes. La respuesta es sí, hay una relación que es la siguiente. Si las dos series ZJ, suma de J igual a 0 hasta infinito de ZJ y suma de J igual a 0 hasta infinito de WJ, si esas dos series son convergentes, y bueno, y K es una constante compleja, pasan las siguientes cosas. La serie suma, o sea, la serie cuyo término general es la suma de los términos generales, es igual a, o sea, esta serie también es convergente, la suma de dos series convergentes también es convergente y converge a la suma de los valores de las series individuales. ¿Sí? Es decir, si las dos series, si la suma de ZJ y suma de WJ son convergentes, entonces la suma de ZJ más WJ es la suma de ZJ más la suma de WJ. Es decir, puedo abrir la serie en los ZJ y en los WJ. Si son convergentes, si no son convergentes, lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con los límites. Nada de andar abriendo límites en una operación donde individualmente no quedan definidos cada uno de los límites. Bueno, acá pasa lo mismo. Y, por supuesto, que la otra la producto por una constante, K por ZJ. Si la serie suma de ZJ es convergente, esta también es convergente y converge a K por aquello a lo que converge la serie de los ZJ. Demostremos la suma, la otra es igual, así que la pueden hacer como ejercicio. Lo podemos hacer viendo cuáles son las sumas parciales de las tres series involucradas que hay acá. Yo le voy a llamar S sub n, T sub n y U sub n a las sucesiones de sumas parciales de qué series, de la suma de los ZJ, esa va a ser la Sn. Para la suma de los WJ, las sumas parciales van a ser T sub n y para la suma combinada U sub n. Entonces, es prácticamente fácil notar que ¿quién va a ser U sub n? La suma desde J igual a 0 hasta n de ZJ más WJ, una suma finita por supuesto que se puede abrir en la suma de los ZJ más la suma de los WJ, en ambos casos desde 0 hasta n, así que, y ahí me han quedado el enésimo término de la ZJ que era S sub n y el enésimo término de la serie suma de los WJ que es T sub n. O sea, U sub n es Sn más Tn. Como mi hipótesis me dice que estas dos series son convergentes, quiere decir que la sucesión de sumas parciales de la ZJ y de la de WJ son ambas convergentes, ¿no? Convergen a ese numerito que llamamos suma desde 0 hasta infinito de ZJ y suma desde 0 a infinito de WJ. Así que acá tengo una sucesión definida como una suma de otras dos sucesiones que individualmente ambas tienen límite, así que tomamos límite, existe el límite de la suma y es la suma de los límites. Ahora, ¿quién es la suma? ¿Quién es el límite de U sub n? Por supuesto, como ya sabemos que converge, eso es la suma desde 0 hasta infinito de la U sub n, era la suma parcial de ZJ más WJ. La Sn era la suma parcial de ZJ. Así que esto no es más que esto y esto no es más que la suma de los WJ, que es lo que quería probar. También hay una noción de convergencia absoluta de series numéricas. Lo que hemos visto recién es lo que
a veces se llama convergencia normal, convergencia ordinaria, cuando se quiere poner de manifiesto que hay otro tipo de convergencia de una serie numérica, que es lo que llamamos convergencia absoluta de una serie numérica. Si yo tengo una serie numérica con término general ZJ, vamos a decir que es absolutamente convergente cuando la serie cuyo jésimo término es el módulo de ZJ es una serie convergente. Fíjense que este ya pasa a ser una serie de términos reales porque los módulos son números reales, así que, y de hecho es una serie de términos no negativos, así que más adelante voy a aprovechar todo lo que conocemos de series reales de términos no negativos para obtener conclusiones para las series complejas. Pero por lo pronto, una serie compleja es absolutamente convergente si la serie de números reales no negativos, suma de los módulos de los términos, es convergente. Y se dice que una serie es condicionalmente convergente si esa serie converge, pero no converge absolutamente. O sea, converge cuando calculo la suma infinita de los ZJ, pero no converge cuando calculo la suma infinita de los módulos de ZJ. Veamos un par de ejemplos. Supongamos que yo tomo la suma de serie de el jésimo término es i sobre 2 a la j, o sea, i es la unidad imaginaria a la j sobre 2 a la j. Bueno, obviamente es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque se trata de una serie geométrica con el complejo, la razón es el complejo i sobre 2, que es de módulo 1 medio menor que 1, por lo tanto converge. Pero también veamos que es absolutamente convergente. Es decir, para ver si es absolutamente convergente, en vez de la suma de los términos, tomo la suma de los módulos de los términos. Pero esto es el módulo de i a la j, recuerden que es 1. Así que esto va a ser, este módulo va a ser 1 sobre 2 a la j o 2 a la menos j, que es, de nuevo, una serie geométrica de razón 1 medio y por lo tanto converge. Entonces, este ejemplo es una serie que ella converge por ser geométrica de razón menor que 1 medio y la serie de sus módulos también converge, por lo tanto es absolutamente convergente. Esta les va a resultar conocida, menos 1 a la j sobre j es el término general. ¿Qué pasa con esa? Vamos a ver que es condicionalmente convergente. Para empezar, veamos que ella misma en realidad es una serie de números reales con términos de signos alternados, o sea, lo que llamábamos serie de términos alternados. Tenemos el criterio de Leibniz, que me dice que si uno tiene una serie de términos alternados en la cual el módulo del término general tiende a cero cuando j tiende a infinito, entonces la serie de términos alternados converge. Bueno, eso es exactamente lo que pasa acá, porque el módulo del término general es esto. Como vemos arriba tenemos algo de módulo 1, siempre para cualquier j, dividido j, eso se va a cero. Así que efectivamente esta serie converge. Sin embargo, si considero la serie de los módulos, me queda arriba el módulo de menos 1 a la j, que es 1, sobre el módulo de j, que es j. Y esa es la serie armónica que sabemos que es divergente, es decir, dándole, sumando hasta la n necesaria, suficientemente grande, esa suma supera cualquier cifra que yo me haya prefijado, o sea, se hace tan grande como uno quiera, a condición de tomar, por supuesto, muchos términos. Pero bueno, en este caso, entonces, la serie original es convergente, pero la de los módulos no, por lo tanto es divergente. Hay, por supuesto, una relación entre convergencia y convergencia absoluta. Es que toda serie que sea absolutamente convergente también converge en el sentido ordinario. O sea, si una serie converge absolutamente, también converge. Y eso es una demostración fácil, una simple aplicación de la propiedad triangular, porque y de propiedades, por supuesto, que hemos demostrado. Porque si yo tengo una serie que sea absolutamente convergente, eso quiere decir que la serie de los módulos converge. Y eso quiere decir que dado epsilon,
positivo, al converger la serie de los módulos, hay un n mayor o igual que 1 tal que para todos m mayor o igual que n mayor o igual que n, la suma desde j igual a m, perdona, desde n hasta m de los términos de esta serie, que son los módulos de zj, es menor que epsilon. Es la propiedad que hemos demostrado hace un rato. Así que eso quiere decir, como tengo la propiedad triangular, yo sé que este número, la suma de los módulos, es mayor o igual que el módulo de la suma. Así que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, desde j igual a n hasta m. Y eso es menor que epsilon. Así que ya hemos visto que entonces, si yo me doy cualquier epsilon y soy capaz de encontrar un n a partir del cual para todo m mayor o igual que n mayor o igual que n mayúscula, la suma de los términos en módulo es menor que epsilon, eso quiere decir que esta serie converge.